Los cuentos de hadas son historias, a menudo con una evolución de siglos, que forman un género mutable y difícil de definir, con una estrecha relación con los cuentos populares. Las funciones de los cuentos de hadas son múltiples, pero muchas veces sus autores, además de entretener, buscan enseñar cosas útiles a los niños, avisar de los peligros, generar enseñanzas prácticas y explicar la variedad del mundo. A menudo, los inventores de los cuentos de hadas incluyen personajes con características llamativas que pueden ir de imaginativo a lo esotérico, a lo claramente patológico. Es muy probable que algunos de esos escritores hayan usado como inspiración casos reales y nos pueden ayudar a ver cómo en otras épocas se interpretaba un trastorno o una enfermedad, como en el caso del autismo. En el folclore celta, en cuentos de Escandinavia, las Islas Británicas y Alemania, las hadas sienten debilidad por los bebés guapos, los raptan y dan en su lugar un changeling o sustituto, un niño que es el doble exacto del niño robado, pero que en realidad no es más que su reflejo y que presenta siempre alguna característica que lo delata, normalmente una discapacidad. En esa mezcla de leyenda, a veces las hadas se llevan a los mortales a su propio país, dejando en su lugar un niño hada enfermizo o un trunco de madera tan hechizado que parece ser mortal, suspirando, pero que solo espera morir y ser enterrado. En otras narraciones, un changeling es una persona, a menudo una mujer, que es transportada a otro mundo y del que no se puede volver sin ayuda. No son las hadas las que cambian al niño por otro, sino el demonio, los duendes, las xanas de Austras, o un djinn, una criatura sobrenatural del mundo árabe. Los cambios del changeling son tanto físicos en su apariencia como en su comportamiento. Se caracterizan por su escasa respuesta, la resistencia al afecto físico, la obstinación, la incapacidad para expresar emociones, el llanto inexplicable y algunos cambios físicos como la rigidez y la deformidad. Algunos son incapaces de hablar. Algunas de las características de estos cuentos, como la salud y la belleza iniciales del niño humano, el cambio después de algún periodo de normalidad y los comportamientos específicos del changeling, se corresponden con los síntomas en algunas presentaciones del autismo. La mayoría de los cuentos de niños cambiados contienen instrucciones sobre cómo evitar que ese ser malvado te robe al niño, forma de determinar si un niño es un changeling e instrucciones sobre cómo manejar su comportamiento. Los estudiosos de los relatos de niños cambiados han llegado a la conclusión de que estos cuentos de hadas explican el nacimiento de niños discapacitados en culturas no científicas. Las leyendas eran el intento de la sociedad de dar sentido y hacer frente a la discapacidad infantil, proporcionar una explicación coherente para la aparición de una familia de un niño distinto. Algunos de esos cuentos, creados en un lugar y en una época determinada, son crueles y preocupantes en nuestra visión actual. Uno recomienda llevar al niño donde notaste el cambio por primera vez y golpearle con una vara hasta que llore intensamente. Entonces, el diablo trajo de vuelta al niño robado, diciendo: «He ahí lo tienes», y se llevó de vuelta a su propio hijo. Cuentos sugieren a menudo que el niño con una discapacidad física o mental no es realmente descendiente de sus padres. Un problema es que esas leyendas se mantienen generación tras generación, como escribió el folclorista Edwin Sidney Hartland en 1990. Al tratar con esas historias sobre challenging, debemos siempre recordar
que no estamos simplemente tratando con sagas o algo del pasado lejano, sino con supersticiones que se mantienen vivas. En 1980, casi un siglo más tarde, Hassan M. al-Shami escribió: las creencias del Dijin pueden robar un bebé humano y poner a su propio hijo en su lugar. Está ampliamente difundida en numerosas partes del Egipto. Hay también argumentos sobre personas de autoridad. Los hermanos Grimm identifican a una de sus fuentes sobre Chalingen como un ciudadano fiable de Leipzig, pero daban otro nombre que tenía un gran prestigio y autoridad en Alemania protestante: Martín Lutero. Autores discuten esta afirmación. Lutero era un verdadero creyente en los Chalingen. Pensaba que Satán era el responsable de esos bebés cambiados y que esos intercambios eran realizados frecuentemente. En el esquema teológico de Lutero, un changeling era un niño del diablo, sin un alma humana, solo un trozo de carne. Esto hizo que fuese fácil justificar cualquier abuso sobre el pobre niño que fuera considerado un changeling, incluyendo el caso extremo de maltrato, el infanticidio. Muchos cuentos de hada incluyen un episodio que puede ser una forma encubierta de asesinato, sin tener que hacerlo con tus manos: el abandono de un niño en el bosque. En el caso de Hansel y Gretel o de Pulgarcito, pero también de niños encontrados vagando, abandonados, en lo que se sospecha un autismo, como Víctor de Aveyron o Kaspar Hauser. La evidencia de casos de autismo antes del siglo XX refuerza el argumento de que no es un trastorno o condición ligado al avance tecnológico, que no tiene nada que ver con las vacunas, las redes Wi-Fi o el Internet, que no es producto de la tecnología reciente ni de los entornos que estas tecnologías han creado. Queda por resolver si alguno de los cambios ligados al desarrollo industrial, contaminación de muy diversos tipos, han aumentado una predisposición existente en algunas personas. Por último, un mensaje: los niños con autismo no solo son hijos de sus padres, son hijos de todos. Y hasta aquí la historia de las hadas que raptan niños. Si te gustó, da like y comparte, y danos tus comentarios sobre qué te pareció. Hasta la próxima.